Bien, pueden ustedes ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Bueno, este tema lo van a tener en su integridad y lo voy a enviar al grupo. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer ahora es analizar solamente los eventos de orden práctico, de tal manera de que vamos a ver cómo se podrían aplicar estos componentes. ¿Bien? Bien, ahora a partir de este momento ya no vamos a admitir ninguna otra persona más, de otro modo no terminaríamos nunca. Bien, las definiciones, los objetivos, básicamente es identificar los elementos centrales de los procesos y aprender herramientas prácticas para el control, y vamos a hacer unos ejercicios de aplicación que básicamente es el objetivo de esta reunión con ustedes, y escucharé sus preguntas para tratar de asegurar que todos tengan claro el asunto. Entonces, ustedes tienen toda esta presentación íntegra para revisarla las veces que quieran. De tal manera que aquí tienen las definiciones. Aquí me limitaré a hacer solamente algunas comparaciones que no estén en la presentación. Entonces, el crecimiento y el desarrollo como proceso depende de los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Dentro de los factores biológicos se encuentran estos: el aumento del crecimiento, el aumento del tamaño corporal conjunto o el aumento de sus diferentes partes, que es a lo que se refiere el crecimiento. Y el desarrollo es más un aspecto cualitativo porque se refiere a aspectos de cambios de función, incluidos los que se ven influenciados por los entornos emocional y social. Entonces, cuando ustedes revisen esto, van a analizar de que existen objetivos diferentes en el crecimiento y en el desarrollo. Los mecanismos del crecimiento también son distintos de aquellos que se emplean en el desarrollo. Y la evaluación, es decir, aquello que se valora en el crecimiento, básicamente está relacionado con este aspecto cuantitativo de medición. En la evaluación es tratar de ver estos cambios que aparecen. Por lo tanto, los instrumentos que se utilizan en uno y otro son distintos. Balanzas, talímetros en uno, etc. Y en el otro, lo que se utilizan son las tablas o hitos del desarrollo. Bien, ahora, los factores que intervienen en el crecimiento y el desarrollo son los factores biológicos y los factores psicológicos y sociales, que los vamos a agrupar en uno solo. Entonces, los factores biológicos son los factores genéticos, los factores nutricionales y los factores hormonales. Cuando hablamos de los factores genéticos, pues está claro que condicionan la talla, el ritmo y la velocidad del crecimiento, y los factores nutricionales, al ser organismos termolábiles, por lo tanto necesitamos una continua administración de energía. La calidad de esta fuente energética es fundamental para tener un buen crecimiento y desarrollo. Los factores hormonales varían en importancia en lo que se refieren a las hormonas que actúan en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en la etapa prenatal, de las hormonas que actúan, las que tienen un rol fundamental son la insulina y el lactógeno placentario. Por lo tanto, esto es un primer concepto que debe quedar claro. La insulina no solamente tiene que ver con la regulación del azúcar, en la etapa prenatal tiene que ver con el crecimiento y la diferenciación de los tejidos. Y esta otra hormona, que es el lactógeno placentario, que también es importante porque juega un papel importante como factor de crecimiento, no solamente para la placenta, sino también para el feto. Estas otras hormonas, la hormona del crecimiento y las otras, también tienen un rol importante en el crecimiento prenatal, pero ninguna tan importante como estas dos. Por lo tanto, no estamos diciendo que las otras hormonas no jueguen un rol. Lo único que estamos diciendo es que las que son más importantes para crecer en la etapa prenatal,
son la insulina y el lactógeno placentario. En cambio, en la etapa postnatal, las hormonas más importantes son la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, los factores de crecimiento insulinosímiles, la hormona paratiroidea y la vitamina D y la calcitonina, que también actúan como hormonas, y las hormonas sexuales. Entonces, si bien de alguna manera ya sabíamos esto porque lo habíamos estudiado con toda seguridad en otros tópicos, aquí valdrá la pena remarcar que las hormonas sexuales, si bien tienen que ver con la distribución de la grasa, el músculo y los caracteres sexuales, también tienen mucho que ver con el crecimiento, de tal manera que su rol en la etapa puberal es central para el crecimiento. Los factores psicosociales son extremadamente importantes porque de ellos también depende un buen crecimiento y un buen desarrollo. Entonces, estos son los factores en general que determinan el crecimiento y el desarrollo. Los factores biológicos y los factores psicosociales. Estos son los factores que actúan tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Son interdependientes, tanto el crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, lo que le va a afectar al crecimiento lo hará en el desarrollo. Ahora bien, si estos son los factores reguladores en positivo que actúan en el crecimiento y en el desarrollo, si yo lanzaría una pregunta y diría cuáles son los factores desreguladores, o si prefieren, cuáles son aquellos factores que actúan en negativo, porque en positivo, es decir, promocionando un buen crecimiento y un adecuado desarrollo, están estos factores. Si la pregunta fuera cuáles son los factores desreguladores o que actúan en negativo, ¿cuáles ustedes seleccionarían? Doctor, ¿podrían ser lo que son las patologías tanto de la madre como sería la hipertensión arterial y también principalmente la desnutrición, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario? Y yo creo que es importante que me vayan planteando sus dudas al respecto de lo que estamos dialogando. De otro modo va a ser un monólogo y realmente no va a ser un seminario. Los factores que actúan en negativo, hemos dicho que los factores que actúan en el crecimiento y el desarrollo son dos, los factores biológicos y los factores psicosociales. Los factores biológicos son estos y los factores psicosociales tienen mucho que ver con la funcionalidad del núcleo familiar. Entonces, los factores que actúan en negativo, es decir, perjudicando el crecimiento y el desarrollo, son exactamente los mismos, pero funcionando al revés. Por lo tanto, si los factores genéticos son los que promueven el factor del crecimiento y el desarrollo saludable, las diferentes enfermedades genéticas, los diferentes síndromes, actúan desregulándolo. Si una buena nutrición era responsable del buen crecimiento y del buen desarrollo, porque hemos dicho que ambos son interdependientes, la desnutrición actuará desregulándolo. Si las hormonas en cantidades adecuadas, en calidades adecuadas y en momentos importantes actúan en el crecimiento y el desarrollo, las enfermedades hormonales actúan desregulándolo. Insuficiente cantidad de insulina, exceso de insulina, en la etapa prenatal, poca cantidad de hormona del crecimiento, poca cantidad de hormona tiroidea, etcétera, en fin, o excesivas. Entonces, fíjense ustedes que los factores desreguladores son exactamente los mismos, solamente que esta vez están funcionando en negativo, al revés, para hacer la comparación. Pero además de estos factores que van desregulando el crecimiento y el desarrollo, también pueden desregular cualquier enfermedad. La magnitud en la cual van a alterar el crecimiento y el desarrollo va a depender de la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, un cuadro gripal, por ejemplo,
¿Va a alterar el crecimiento de un niño? Sí lo va a hacer, porque no va a comer bien, no se va a alimentar bien, va a estar con fiebre. Entonces, generalmente el peso o se queda estacionario, en lugar de seguir aumentando como se espera que lo haga, o disminuye. Pero como es un daño muy pequeño por un tiempo muy corto, ejemplo similar es el de la diarrea, que también actúa alterando el crecimiento. Estas enfermedades que pueden durar entre 4 a 7 días, tanto la gripe como la diarrea, después de una semana el cuadro se ha controlado y el niño rápidamente hace un crecimiento compensatorio y se regula, pero altera. Si son enfermedades más graves, una quemadura de tercer grado, un paciente con cáncer, un paciente con un problema quirúrgico que ha necesitado, por ejemplo, la resección de parte del tubo digestivo, en fin, mientras más compleja sea la enfermedad, más daño se producirá en el crecimiento y en el desarrollo. Por lo tanto, si bien podemos utilizar esto mismo para pensar en negativo, como factores que actúan desregulando el crecimiento y el desarrollo, también debe quedar claro en nuestra mente que cualquier enfermedad lo podría hacer. Y vayan bajando de arriba abajo, enfermedades neurológicas, alteraciones de la succión y de la deglución, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades del tubo digestivo, alteraciones de traumas como las quemaduras, los politraumatismos, etc. Entonces, cualquier enfermedad podría, además de estos factores que nos sirven como chanchullo inicial para poder sacar en base al sentido común cuáles serían los factores desreguladores, también hay que pensar con este principio general. Cualquier enfermedad podría hacerlo. La magnitud del daño que produzca cualquier enfermedad sobre el crecimiento y sobre el desarrollo dependerá de la magnitud del cuadro. Bien, entonces no se olviden repasar por favor estas hormonas y su rol en cada una etapa de estas. Las etapas del crecimiento también en su presentación van a tener ustedes que cada etapa tiene diferentes etapas. Por ejemplo, en el crecimiento intrauterino tienen estos periodos que hay que estudiarlos, ahí tienen sus características que les voy a preguntar. En esta clase no lo voy a exponer porque solamente voy a aclarar los elementos centrales. En la etapa extrauterina también hay varios periodos. También ustedes tendrán que repasarlos para comprender su extensión, sus características y sus riesgos como ejemplos. Y aquí solamente me quisiera detener en una de ellas, de estas del crecimiento extrauterino, y señalar dos cosas. Las que son más importantes para el crecimiento y el desarrollo, en positivo y en negativo, son aquellas en las cuales crecemos rápido. Y las etapas en las cuales crecemos rápido son en toda la etapa intrauterina, y en el crecimiento extrauterino, fundamentalmente, en la primera infancia y en la aceleración o el empuje puberal, porque también son etapas en las que se crece rápido. La aceleración o el empuje puberal, entonces, está relacionado con esto, pero es muy diferente en lo que ocurre en las niñas y en los niños. En las niñas, por ejemplo, esta situación ocurre entre los 10 años hasta los 18 años. Y en los niños ocurre de los 12 años hasta los 20 años. Hay una diferencia de más o menos 2 años en ambos sexos. Bien. Entonces, el crecimiento compensatorio es aquella situación que se da cuando hemos sufrido algún problema en el crecimiento y que una vez que se ha solucionado ese problema, una enfermedad por ejemplo, el organismo se encarga de crecer mucho más rápido para poder recuperar el crecimiento perdido. Bien, ahora vamos a repasar las herramientas sobre las cuales ustedes podrían utilizar para trabajar en el crecimiento y el desarrollo. Primero es importante saber de dónde voy a partir y necesitan partir de una línea base que es al nacer. Vamos a analizar ahora el crecimiento y el desarrollo en términos generales. Entonces, la mediana del crecimiento al nacer está fluctuando alrededor entre 3.000 a 3.500 gramos. La talla en 50 centímetros
y el perímetro cefálico en 35 y el perímetro torácico también en 35. Entonces, estos son mis principales parámetros de partida. También debo saber de que al principio se pierde peso. Se pierde entre el 5 al 15% del peso aproximadamente en los primeros días y se recupera a los 7 a 10 días. Por lo tanto, debe quedar claro de que un niño, en lugar de aumentar de peso, va a perder aproximadamente 5 al 15% del peso durante los primeros días y los recuperará en 7 a 10 días. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe esa pérdida de peso? ¿Por qué perdemos peso? Bueno, hay varias razones. Estas son las más importantes. Hay pérdidas transepidérmicas de agua debido al escaso grosor del estrato córneo de la piel en el recién nacido, y más aún si es pretérmino. Nacemos con una grasa que nos sirve para proporcionarnos energía y para mantenernos caliente. Esta grasa se consume para mantener estable la temperatura del recién nacido ante varias fluctuaciones ambientales y también en sus tomas de leche. Por lo tanto, al consumirse esta grasa, también se pierde el peso. La leche que el niño toma tiene que perfeccionar sus mecanismos de succión y deglución. Y, por supuesto, si bien este es un reflejo innato, se perfeccionará en el tiempo. Por lo tanto, la cantidad de leche que toma al principio no es la misma que la hará después de una semana o después de 2 semanas. La cantidad de leche que la mamá producirá también variará en la primera semana y las que vienen después, aumentando progresivamente. Por lo tanto, asumimos que al inicio esta cantidad de leche puede no ser suficiente en algún momento mientras el niño aprende a succionar y deglutir y la mamá está cada vez mejorando sus procesos de producción de leche a medida de la demanda que se genera y se va consumiendo muchas fuentes energéticas ante esta situación y eso causa otra pérdida de peso. Y las variaciones en la temperatura corporal que pueden condicionar mayor cantidad de pérdidas insensibles. Bien, en el crecimiento hemos dicho que la cosa es medir, cuantificar. Por lo tanto, utilizamos estos parámetros que van a servirles de herramientas y que esto es lo que voy a preguntarles en su examen como ejercicios de aplicación. No les voy a preguntar cuánto aumenta de peso un niño el primer semestre, que para que ustedes me digan 20 a 30 gramos por día. No, no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es preguntarles, un niño que pesa tanto y que viene 5 días después, ¿cuánto está pesando? Entonces ustedes tendrán que hacer los cálculos porque lo que deben saber en esta información es cómo convertir esta información en herramientas para responder condiciones prácticas. Lo que debe quedar claro es lo siguiente. El primer semestre se gana 20 a 30 gramos por día, por supuesto después de la pérdida inicial que hemos manifestado, que ocurre en la primera semana. Una vez pasada la primera semana, el peso estabilizado se gana entre 20 a 30 gramos por día el primer semestre y se gana 15 a 20 gramos por día el segundo semestre. Aquí tienen una variación aproximadamente de lo que esto significa por mes. La talla va variando más lentamente, no aumenta de día a día, aumenta de mes en mes. Más o menos 2.5 centímetros por mes el primer semestre y 1.5 centímetros por mes el segundo semestre. Por supuesto, esto no es posible evaluar por día porque miren lo que significaría, es prácticamente imposible de cuantificar. Necesitan por lo menos 2 meses para ver cuánto está creciendo un niño. El perímetro cefálico crece todavía más lento, 1.5 centímetros el primer mes y 0.5 centímetros por mes el segundo semestre. Ahora bien, si yo me pongo a analizar esto, es claro de darme cuenta que lo primero que voy a notar es que el peso puedo controlarlo de día a día, en cambio la talla y el perímetro cefálico necesito un mínimo de 2 meses para ver cómo está yendo. Necesito herramientas para utilizarlo como facilitadores de recordar información. Les voy a enseñar uno que es muy práctico. Miren, 20 a 30 gramos, 15 a 20 gramos. ¿Qué pasaría si le pongo un punto aquí en medio entre estos datos? Entonces se convierten en la talla de abajo. Miren, si le pongo un punto acá, ¡plic!, se convierte en 2.5 centímetros por mes. Este 1.5, si le pongo un punto acá, se convierte en 1.5, que es lo que sirve en la talla.
Y el perímetro cefálico, a su vez, vuelvo a repetir aquí el 1.5 y este va a ser 0.5. En otras palabras, para recordar esta información, lo único que realmente necesito recordar es que el primer semestre se aumenta 20 a 30 gramos por día, que el segundo semestre se aumenta 15 a 20 gramos por día y después le pondré un punto. Y al poner un punto se convertirá en la talla, solo que en lugar de ser por día, será por mes y en lugar de ser gramos serán centímetros. Y el perímetro cefálico parte del último valor de la talla y de este modo es fácil recordar la información. Estas fórmulas, mejor dicho, estos datitos que sirven para hacer los cálculos, les van a servir para condiciones muy puntuales. Por ejemplo, un niño que viene al consultorio y que está pesando un determinado peso. Ustedes lo han pesado y lo han medido y han hecho el perímetro cefálico y han valorado el desarrollo, etc. Y lo quieren citar de aquí a 5 días para verificar si está creciendo bien, porque la mamá cree que no está produciendo suficiente cantidad de leche. Y es un motivo de una preocupación muy frecuente. Entonces, ustedes le dicen, dan las recomendaciones básicas sobre la lactancia materna, que es muy importante, y lo citan en 5 días. Bueno, ya tenían el peso de inicio, y es un peso tomado por ustedes. En ese momento es cuando les sirven estos parámetros, porque tienen que ver que en 5 días tendría que haber aumentado 20 gramos por día. Por lo tanto, lo mínimo que debería haber aumentado son 100 gramos, ¿no es cierto? Si es que estuviera en el primer semestre. Entonces, para hacer esos cálculos pequeñitos en cortos periodos, estas herramientas se convierten en la forma correcta de utilizarlo. La talla me sirve para ver la progresión en el crecimiento y lo mismo ocurrirá con el perímetro cefálico. Bien, ¿qué pasa si es que quiero determinar para hacer diagnósticos? Son útiles, pero no son los más útiles. Hay otros más fáciles todavía y más útiles para utilizar. Estos quisiera que los recuerden para hacer cálculos de su paciente de un día a otro, de una semana a otro, en su hospital de un día a otro, para ver cómo está yendo su niño creciendo, aumentando, de acuerdo a lo que estén haciendo. Recuerden que estas herramientas las van a utilizar en esa cantidad. Para hacer los diagnósticos en un momento determinado, les voy a enseñar otras. Bien, pero aquí tenemos una situación en relación al peso, a la talla y al perímetro cefálico. Toda esta información termina en el primer año. Es decir, esto me sirve durante 6 meses y esto me sirve durante otros 6 meses. Por lo tanto, al año ya no voy a tener forma de saber qué hacer. Y no se olviden que estos datos que aquí voy sumando, debo tomar en cuenta que debo adicionar a los basales con los que he partido. Mi peso al partir, mi talla y el perímetro cefálico. Y sobre estos tengo estos datos que me sirven para trabajar en el primer semestre y en el segundo semestre hasta el año. De ahí en adelante les voy a explicar qué hacer con cada uno de ellos. El perímetro cefálico, por ejemplo, después del primer año de vida, aumenta aproximadamente 1 centímetro por año, hasta los 5 años de edad. El perímetro cefálico después del primer año de vida aumenta aproximadamente 1 centímetro por año hasta los 5 años de edad. De ahí en adelante crece tan lento que se nota al tiro. Miren, desde los 6 años hasta los 18 años, en todo ese largo periodo, solamente va a crecer 5 centímetros en total. Entonces, esto es lo que debemos saber. El perímetro cefálico después del primer año de vida aumenta aproximadamente 1 centímetro por año, hasta los 5 años de edad. Al final de este periodo, a los 5 años, más o menos va a medir 51 centímetros con poca variación entre ambos sexos, 0.5 a favor del varón y 0.5 menos en la niña. Más o menos esa es la variación. Desde los 6 a 18 años, entonces tendré que partir de los 51 y va a aumentar unos 5 centímetros más en total, con poca variación entre ambos sexos, 1 centímetro entre el hombre y la mujer. Entonces, si por ejemplo acá tenemos esta situación para medir cómo varía el perímetro cefálico de un niño, al nacer mide 35 centímetros. El primer semestre aumenta 1.5 por 6. Por lo tanto, en los primeros 6 meses va a aumentar 9 centímetros.
El segundo semestre aumenta 0.5. Por 6 meses son 3 centímetros. Por si acaso estoy utilizando estos parámetros. Perímetro cefálico. Primer semestre 1.5 por mes. Segundo semestre 0.5 por mes. Entonces, si quiero saber al final, primero calcularé los primeros 6 meses. 1.5 centímetros por 6 meses, 9 centímetros. El segundo semestre aumenta 0.5 por otros 6 meses son 3 centímetros. 9 más 3 son 47 centímetros. Es lo que estaría midiendo este niño. Entonces, ¿de dónde sale ese valor? ¿De dónde sale ese valor? Es un ejercicio matemático simple. Lo único que he hecho para sacar ese dato es sumar 9 más 3 más 35. Total 47. Cuando ustedes utilizan esta fórmula, esta forma de calcular, van a darse cuenta que lo que están calculando en realidad es más o menos la mediana. Si utilizan lo que les estoy indicando hasta el año de edad, que es más o menos hasta aquí, el primer semestre 1.5 por mes, el segundo semestre 0.5 por mes, sumando los 35 al nacer, se van a dar cuenta que haciendo un buen cálculo, sus datos van a salir a este nivel. A partir del año hemos dicho que aumenta 1 centímetro por mes hasta los 5 años. Si siguen calculando así, su cálculo va a salir alrededor de esto. Y hemos dicho que de los 5 a 18 años solamente aumenta 5 centímetros, entonces también su cálculo va a ir por acá. Cuando ustedes hacen estos cálculos y viene un niño y le miden la cabecita y miden el perímetro cefálico, lo que hacen ustedes es comparar con su mediana, con lo que ustedes han calculado que debería estar midiendo. Mientras más diferente sea la medición del niño de la que ustedes están esperando, entonces asumen que el tamaño de esa cabecita está muy lejos de lo esperado. Entonces en ese momento tienen que medir, tienen que valorar utilizando estas curvas para ver qué tan lejos está de la mediana. Si está muy por debajo de -2, va a ser una microcefalia, -2 desviaciones estándar. Si está muy lejos hacia arriba, hay que tener cuidado que no esté arriba de la +2 desviaciones estándar, porque podría ser una macrocefalia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Por favor. No, Bien. todo entendí. Seguimos adelante. Entonces, no se olviden que van a tener este texto íntegro para revisarlo. Solamente conmigo vamos a analizar los elementos de apoyo. Aquí tienen otro chanchullito que se los dejo para que lo consideren. Pero lo que quisiera que aprendan son las fórmulas de Witch. Les he indicado de que esto de acá, estas formas de calcular, lo vamos a utilizar para hacer cálculos de corto tiempo. Para saber que un niño llega ahora y lo voy a ver de aquí a 4 días o de aquí a 5 días y voy a ver si es que ha aumentado bien de peso. Para eso me sirven estos cálculos con relación al peso. La talla, para ver cómo está progresando la talla desde que lo vi hace 2 meses y voy a ver cómo está la tendencia. El perímetro cefálico lo mismo, pero necesito al menos 2 a 3 meses para darme cuenta. Pero si me llega un niño donde no tengo la referencia y la pregunta es, doctor, ¿cómo está el peso de este niño? Si me preguntan eso, ¿podría utilizar esto? Sí podría utilizar, pero no es lo mejor. Pero si lo hago, deben saber ustedes de que tienen que utilizar los parámetros máximos del peso como punto de partida y mantienen la talla y el perímetro cefálico, pero parten de un peso de 3.500 y pueden utilizar esto como un parámetro de orientación y les va a dar más o menos la mediana. Solo que es un manejo más engorroso, digamos. Entonces no es la mejor forma para hacer un determinado diagnóstico utilizando el indicador peso para la edad. Entonces hay otra forma para hacer un diagnóstico más rápido del peso para la edad, del índice peso para la edad, y es utilizar las formas de Witch. Las fórmulas de Witch que son muy útiles realmente. La recomendación dice que de 3 a 11 meses, esa es la forma en la cual fue indicada, lo que deberíamos es, para saber cuánto debería estar pesando un niño, tomando en cuenta que estamos calculando el índice peso para la edad,
estamos calculando la mediana, es haciendo la siguiente operación. Edad en meses por 0.5 más 4.5 si fuera un niño. La edad en meses por 0.5 más 4 si fuera una niña. En este caso, al hacer este cálculo, me sirve para hacer una determinación de un niño que me está llegando en un momento dado donde no tengo el peso previo. Y estoy calculando el índice peso para la edad. Y lo que estoy calculando con estas fórmulas es la mediana. De tal manera que si hacemos el ejemplo, como por ejemplo aquí viene acá una niña de 3 meses, entonces pongo acá 3 meses, que es la edad, por 0.5 más 4 porque es niña. Total saldría 5.5 kilos. Ponen ustedes a pensar acá, una niña de 3 meses, vamos a ver acá, niña de 3 meses, aquí sería 1, 2, 3 meses, 5.5, vamos a ver dónde estaría 5.5, aquí estaría 4, aquí estaría 5, 5 y medio estaría por acá. Fíjense cómo se acerca la mediana. ¿No? Entonces, así ustedes van calculando la mediana. Y la forma de utilizar esta fórmula es hasta los niños que tienen de 3 a 11 meses. Pero esta fórmula incluso la podemos simplificar más todavía. ¿De qué manera? Todo un número multiplicado por 0.5 es la mitad. Todo número que multipliquen por 0.5 es la mitad. Entonces, ¿para qué voy a multiplicar? Lo único que tendría que decir que entre los 3 a 11 meses, un niño pesará la mitad de su edad en meses más 4.5. Una niña, entre los 3 a 11 meses, pesará la mitad de su edad en meses más 4. Vamos a ver qué tan útil sale esta lógica. Y en realidad, si bien la fórmula dice de 3 a 11 meses, pueden utilizarlo a partir del año desde un mes hasta el año de edad. Y no hay gran diferencia. Si bien la recomendación original es de 3 a 11 meses para utilizar esto, en la práctica, si ustedes ven y comparan con sus curvas, pueden utilizarlo desde 1 a 11 meses. Miren, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos un niño. Quiero saber cuánto debería pesar un niño de 4 meses. ¿Qué hemos dicho que debemos hacer? La mitad, todo número multiplicado por 0,5 es la mitad. Entonces no voy a multiplicar. La mitad de 4, 2. Más 4, 8. 6. 6. Pero como es niño, serían 6.5. Vamos a ver si es cierto. 4, estaría aquí 6.5. ¿Ven? Cálculo cerca a la mediana. Otro ejemplo. Un niño de 8 meses. La mitad de 8, 4. Más 4.5 serían 8.5. Vamos a ver si es cierto. 8 meses debería pesar 8.5. ¿Ven? Cabalito. Otro ejemplo. Un niño de un mes. La mitad de 1, 0.5. ¿Verdad? Más 4.5 serían 5. Vamos a ver si es cierto. 1, 4, sale 5. Más o menos acá. Un poquito por arriba. Un niño de 2 meses. La mitad de 2, 1. Más, la mitad de 2 es 1. Más 4 serían 5. Serían 5.5. Algo hemos hecho mal el del mes. Hemos hecho mal el del mes. A ver, otra vez vamos a hacer el del mes. Hemos dicho, la mitad de 1, 0.5. ya, 0.5. Más 4.5. Está bien, debería ser 5. Entonces vamos a hacer la de los 2 meses. La mitad de 2, 1. ¿Verdad? Más 4.5 serían 5.5. Vamos a ver si es cierto. 2. Aquí está 2. Aquí estaría 5.5. ¿Ven? Justo la mediana. Entonces, en realidad, para fines prácticos, pueden utilizar a partir del mes hasta los 11 meses. Hasta aquí, hasta los 11 meses. Un último ejemplo. 10 meses. La mitad de 10, 5. Más 4, 9. 9.5. Vamos a ver si es cierto. 10, aquí está 8. Aquí está 9.
0.5, cabalito. Entonces, fíjense, las fórmulas sirven para calcular un aproximado de la mediana del índice peso para la edad. El índice peso para la edad. El índice es una relación de dos variables. ¿Qué variables? Peso y edad. Entonces, si hacen lo mismo con las niñas, sale exactamente lo mismo, solamente que aquí va a ser la mitad de la edad por 0.5 más 4, no va a ser más 4.5, y les va a salir exactamente su cálculo alrededor de la mediana. Entonces, ¿qué van a hacer? Si su cálculo sale alterado, digamos que su niño pesa mucho menos de lo que ustedes han calculado, en ese momento es que tienen que ver una tabla como esta para ver qué tan por abajo está. Y una vez que confirman de que realmente está bajo, entonces, aparte del parámetro peso para la edad, es mejor utilizar otro adicional, que es el peso para la talla, y se hace un diagnóstico nutricional más adecuado. Pero el primero que se utiliza es este, el peso para la edad. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de cómo hemos utilizado la fórmula de Which? ¿Qué era fórmula? Bien, seguimos adelante. Luego tenemos otra fórmula que se utiliza de 1 a 5 años. ¿Qué dice esta fórmula? Esta fórmula dice es la edad en años por 2 más 8.5 si es que fuera niño. Si fuera niña, es edad por 2 más 8 solamente. Otra vez, de 1 a 5 años. Si fuera niño, entonces sería, hemos indicado aquí dónde está. Ya. Entonces aquí está, de 1 a 5 años. Edad por 2 más 8, si es que fuera niña. Edad por 2 más 8.5 si fuera niños. Y este ejemplo me sirve de 1 a 5 años. Ejemplo, niña de 1 año de edad. 1 por 2 más 8 igual 10. Ahora, vamos a hacer hacia arriba. Digamos que sea un niño que nos venga a buscar a los 2 años. Entonces, sería 2 por 2 más 8 si fuera niña, ¿verdad? A ver, hagan el ejercicio, ¿cuánto sale? Si fuera niño y tuviera 2 años, si fuera niña. 12 kilos. Ok. Vamos a ver ahora en nuestras tablas qué tan útil es esta fórmula. Los 2 años tienen 12 kilos. Aquí está. Una niña de 2 años. Aquí está, 2 años. Y vamos a volverlo grande. Ok. Puntero láser. 2 años. Vamos a ver aquí. 2 años. Subimos. Aquí está 10 kilos. Aquí está 11 kilos. Y aquí está 12 kilos. ¿Ven? Están calculando alrededor de la mediana, o un poquito por arriba, o un poquito por abajo, o un poquito por arriba, pero más o menos están calculando la mediana. Pero pónganse a pensar a lo siguiente. Viene esta niña a los 2 años, y pongo la fórmula, edad por 2 más 8. Luego viene a buscarme a los 2 años y 2 meses. ¿Y qué fórmula hago? La misma. Y luego viene a buscarme a los 4 meses, lo mismo. Viene a buscarme a los 6 meses, la misma. Entonces mi dato ya no va a servir. Porque cada vez que se aleje yo voy a seguir diciendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces utilizan la siguiente opción. Edad en años y meses por 2 más 8. Edad por 2 más 8. Ejemplo. Vamos a ver cómo sería. Si tuviera, digamos, 2 años y 2 meses, porque si entonces podríamos 2.2 los 2 meses por 2, luego más 8. Si viene a buscarme a los 2 años y 4 meses, ok. Entonces, 2.4 por 2 más 8. Y ahí sí sirve. Vamos a hacer el ejemplo.
vamos a ir, haremos un grupo más lejos todavía. Haremos uno que tenga 2 años y 6 meses. 2.6 por 2 más 8. Y vamos a hacer este resultado. No se olviden que al inicio, el resultado a los 2 años exactos era 12 kilos. 2 por 2 más 8, ¿no? Este resultado acá era 12 kilos. Ya hemos hecho el resultado. Hemos visto que estaba bien. Ahora vamos a ver qué pasaría a los 2 años y 6 meses. Ya no va a salir 12 kilos, porque ya ha puesto 0.6 por los 6 meses. 2 años con 6 meses. 2.6 por 2 más 8. Si fuera niño sería 8.5. ¿Cuánto les ha salido el resultado? 13.2. Ahora vamos a ver si funciona. 13.2. 2 años y 6 meses. 2 años y 6 meses. Ahora vamos a cargar. Puntero láser. 2 años y 6 meses. Aquí está. 13.2. Aquí estamos 10, aquí estamos 11, aquí estamos 12. ¿Cuánto salió nuestro resultado? 13.2. 13.2, doctor. Ya, entonces estaría más o menos acá 13. ¿No? Entonces, como ustedes se dan cuenta, más o menos hemos calculado por acá. Entonces, fíjense que siempre vamos calculando alrededor de la mediana. ¿Qué hago cuando mi resultado sale muy diferente comparando con el peso que tiene el niño? Me fijo la tabla. ¿Qué pasa si en la tabla está realmente por debajo del percentil 3 o debajo del percentil 15? Tengo que hacer una evaluación más personalizada. Voy a pensar peso para la talla. Entonces ya saben cómo calcular el peso de un niño que tiene de 1 a 5 años, que es edad por 2 más 8.5 si fuera niño y edad por 2 más 8 si fuera niño. Y si es que ya no tiene 2 años, si tiene 2 años y 4 meses, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, así, ¿no es cierto? Tengan cuidado que cuando estén calculando 2.10, su calculadora no les haya cambiado a 2.1. Si les ha cambiado a 2.1, utilicen directamente como 3 directamente, ¿no? El número superior. Si tuviera 2 años y 10 meses, entonces sería 2.10 por 2 más 8. Entonces directamente pongan 3 para que si la calculadora les está redondeando a 2.1 pensando que están hablando de 2, no de 2 años y 10 meses o de 2 años y 11 meses. En esos rangos incluso pueden trabajar con 3 y también la fórmula seguirá siendo útil. Cuando es de 6 a 12 años, la fórmula es edad por 3 más 3.5 si fuera niño, edad por 3 más 3 si fuera niña. Y es exactamente lo mismo. Si me viera a buscar un niño que tuviera, por ejemplo, fin de la presentación. Si me viniera a buscar, por ejemplo, ya sé por qué está eso así. Aquí, 6 a 12 años, edad por 3 más 3 niñas, edad por 3 más 3.5 si fuera niño. Ya, digamos que nos ha venido a buscar una niña que tenga, ¿qué edad quieren que tenga? 7 años, doctor. Ya, le pondremos 7 años y 8 meses. 7.8. 7 años y 8 meses. 7.8. Que sea niño, para que veamos el niño también, ¿les parece? Tiene 7 años y 8 meses. Por 3. Como es niño, es más 3.5. Más 3.5. Ahora vamos a ver el igual. Haremos el ejercicio juntos. 7.8 por 3 más 3.5. ¿Cuánto les ha salido? 26.9, doctor. 26.9. Vamos a ver si es cierto. Ahora estamos viendo de un niño, ¿no? Porque hemos dicho edad por 3 más 3.5. Entonces, edad 7.8. 7 años, 8 meses. Por 3 más 3.5 serían 26.9. No sé si tengo estas tablas de niños de 7 años. Vamos a ver. No,
5 años. Haremos un niño más pequeño. Haremos de 4 años y vamos a reducir nuestro ejemplo, que sea 4 años y 8 meses. ¿Ya? Entonces, 4.8 por 3 más 3.5. Ha salido 17.9, ¿verdad? Sí. Ya, 17.9. 4 años y 8 meses, niño. 4 años y 8 meses, 17.9. 4 años y 8 meses, 17.9. 4 años y 9 meses, 4 años y 9 meses, 17. ¿Cuánto ha salido? 17.9, ¿no? Sí, doctor. Vamos a ver. ¿Me repiten el dato? 4 años y 9 meses, ¿cuánto era el resultado? 17.9. Ya. Aquí está 16. Aquí estaría 17, casi llegando a 19.9. Clic. Justo cerca de la mediana. ¿Ven? Entonces las fórmulas sirven. ¿Bien? Realmente las fórmulas son útiles, ni qué decir. Entonces ya tenemos las fórmulas para resolver mis problemas de 3 a 11 meses. Tengo para la fórmula de 1 a 5 años, que es edad por 2 más 8, y de 6 a 12 años es edad por 3 más 3. Entonces tengo 3 fórmulas para hacer. No se olviden que en el niño es 0.5. En este grupo es edad por 0.5 más 4.5 si es niño, más 4 si es niño. En este grupo es edad por 2 más 8 si es niño, edad por 2 más 8.5 si es niño, y más 8 si es niño. Bien. Tienen otras herramientitas que podrían ser de utilidad, pero para mí las fórmulas son más útiles que cualquier otra. Sin embargo, les dejo esta otrita para que tengan. Bueno, entonces estamos utilizando el índice peso para la edad. Este método es más útil para realizar evaluaciones de poblaciones grandes. Su determinación es rápida y fácil porque se han fijado que puedo calcular rápidamente. Y para darme cuenta qué tan bien o qué tan mal está, para calcular la mediana no necesito ver las tablas. Ver las tablas y mis resultados se alejan. Pero si quiero hacer evaluaciones individuales no es suficiente y tengo que utilizar otras más. Por ejemplo, imagínense que estos niños, todos estos niños tengan 2 años, todos, 2 años, 2 años, 2 años. Y todos pesan 12 kilos, 12 kilos, 12 kilos, 12 kilos. Y si calculamos el peso debería estar 12.5. Bueno, 0.5 de diferencia es un buen peso. Entonces toditos habrían sido diagnosticados como eutróficos utilizando el parámetro, el índice peso para la edad. Pero miren, este Juan es muy grande. Por lo tanto, debería pesar más. Y este es muy chiquitito. Por lo tanto, debería pesar menos. Si tomo en cuenta la talla, resulta que este estaría gordo, este estaría desnutrido y este sería el único eutrófico. Si tomamos en cuenta la talla. Por lo tanto, la evaluación, cuando sus tablas estén alteradas, asegúrense también de hacer una evaluación individual buscando otros índices complementarios como el peso para la talla. Entonces, el índice de peso para la talla es más útil para hacer evaluaciones individuales. Las desventajas es que necesitan más tiempo porque aquí no hay fórmulas. Para calcular cuánto debería pesar para su tamaño, no hay fórmulas. Aquí sí o sí tienen que ver las tablas, ¿no? Y, por lo tanto, es importante. Entonces, ya saben cómo hacer esto, ¿no es cierto? Si es un niño menor a 2 años, siempre hablamos de longitud. Si hablamos de un niño de más de 2 años, siempre hablamos de talla. ¿Ya? Menos de 2 años, longitud. Más de 2 años, talla. ¿Ya? También hay herramientitas para la talla. Miren, esto es importante, bien importante. ¿Ya? Esto, ¿qué quiero que sepan? Hay herramientitas que se las voy a dejar, que son estas, cuánto va aumentando por centímetros, el primer año, el segundo año, el tercer año, y más o menos un promedio de cuánto aumenta de centímetros por año. Lo que quisiera que se den cuenta acá es que el primer año más o menos aumenta 24 centímetros. Si se fijan cuánto aumenta a los 2 años son 12 centímetros. Y si se fijan cuánto aumenta a los 3 años son 5 a 7 centímetros. Entonces aquí le podría poner una herramienta de trabajo y diría, un niño a medida que aumenta un año disminuye la mitad del año previo. Ejemplo, la mitad de 24, 12. La mitad de 12, 6. Eso
eso podría servir. Solo necesito saber del año, 24. El segundo año tiene que aumentar la mitad de lo que aumentó el primer año. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto era? Era 24. La mitad, 12. El tercer año, ¿cuánto va a aumentar? La mitad de lo que aumentó el segundo año. ¿Cuánto aumentó? 12. La mitad de 12, 6. Ya está. Pero hay fórmulas. Solo tienen que saber dónde no hay fórmula. Y donde no hay fórmula es en el segundo año. En este periodo, aquí no hay fórmula. Entre el año y al cumplir 2 años no hay fórmulas. Las fórmulas aparecen después de los 2 años. Pero entre el año y los 2 años no hay fórmula. Entonces, quiero que recuerden eso. El primer año aumenta 24 centímetros. El primer semestre, el segundo semestre, en total aumenta 24. El segundo año, un año y un mes, un año y 2 meses, un año y 3, un año y 4, un año y 5, hasta llegar a 2 años aumenta 12 centímetros. Miren, si aumenta desde el año hasta los 2 años 12 centímetros, un año más o menos, un año tiene 12 meses. Por lo tanto, podríamos decir que desde el año, después del año de edad, hasta los 2 años, si aumenta 12 centímetros y un año tiene 12 meses, más o menos podríamos recordar que aumenta 1 centímetro por... ok. Aumentaríamos entonces, hemos dicho, 1 centímetro por mes, ¿no es cierto? 1 centímetro por mes. Porque en todo el año, desde el año hasta los 2 años, va a aumentar 12 centímetros. Se va a aumentar 1 centímetro por mes. Eso es lo único que quiero que recuerden. Que entre el año y los 2 años va a aumentar 12 centímetros. ¿Cuánto es eso? Más o menos 1 centímetro por mes. ¿Sirve esto? Sí, me va a dar una orientación. Estoy tratando de hacer información que me sea útil para recordar. Porque a partir de los 2 a 14 años hay una fórmula. Y la fórmula es buena. 2 a 14 años, edad por 6.5 más 75 si fuera niño. Si fuera niña, perdón. Y si fuera niño, es edad por 6 más 75 más 2. Y sería niño. La fórmula es edad por 6.5 más 75 solamente si fuera niña. Y si fuera niño sería edad por 6 más 75 más 2 si fuera niño. Y aquí también tienen que utilizar años y meses. Si tuviera 2 años y 4 meses, entonces tendrían que poner 2.4 por 6.5 más 75 si fuera niño. Si fuera niña, y si fuera niño y tuviera 2 años y 8 meses, 2.8 por 6.5 más 77. ¿Por qué 77? Porque he sumado 75 más 2. Y las fórmulas funcionan muy bien. Y creo que pueden hacer ustedes lo mismo con las tallas. Tal vez haríamos ahorita nada más para comprobar de que sí funcionan las tallas. Tenemos un ejemplo. Haremos la talla de una niña que tenga 2 años y 8 meses. ¿Qué les parece? De un niño que tenga 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses. Vamos a calcular la fórmula. La fórmula es 2.8, 2 años y 8 meses, por 6.5, más 77, que fuera la talla del niño. Entonces vamos a calcular la talla de un niño que tiene 2 años y 8 meses. Entonces la fórmula es edad por 6.5 más 75 más 2. Entonces ha salido 2.8 por 6.5 más 77. ¿Cuánto sale el resultado? 95.2. Ya, vamos a ver. 2 años y 8 meses sale 95.2. Vamos a ver si es cierto. 95.2. Aquí está 85, aquí está 90, aquí está 95.2. Listo. ¿Está? Como ustedes verán, calcula cerca la mediana. O un poquito por arriba o un poquito por abajo. Las fórmulas son espectaculares. ¿De acuerdo? Entonces, el índice talla para la edad es muy buen índice. Sirve para ubicar desnutrición crónica, por ejemplo. Pero también esta talla, estamos viendo el peso para la talla. ¿Dónde estábamos? Pues nos hemos perdido otra vez. Entonces, la talla es importante para ver esto. Luego vamos a ver, hemos estudiado ahorita la talla para la edad. La talla para la edad. ¿No? Talla para la edad. Hemos recordado de que hablamos de talla por medio de los 2 años y menos de los 2 años hablamos de longitud. Ya. Se ha indicado que la clave es que recuerden 12 centímetros porque les he dicho que las fórmulas solamente aparecen por arriba de los 2 años. Y la fórmula de la talla
es edad por 6.5 más 75. Edad por 6.5 más 75, o edad por 6.5 más 77 si fuera niño. Estamos viendo el índice talla para la edad. Talla para la edad. Ya sabemos que la talla final de los hijos está influenciada genéticamente por los padres. Entonces, para saber más o menos cuánto va a medir un niño, podría utilizar esta fórmula. Si quiero saber más o menos cuánto va a medir una niña, podría sacar la siguiente fórmula. La estatura del padre, menos 13 centímetros, más estatura de la madre dividido entre 2. Y ese resultado saldría más o menos la talla de una niña al final del crecimiento. Si fuera niño, entonces sería estatura de la madre más 13 más la estatura del padre dividido entre 2. Y tendría un estimado de la talla del niño al final. ¿Sí? Entonces, esto me da una estimación de la talla más o menos 5 centímetros. Más o menos 5 centímetros. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, aquí tenemos un papá que mide 1,70 y una mamá que mide 1,65. Y vamos a imaginar que es un niño. Entonces, del niño tenemos que tomar en cuenta la talla de la mamá. 1,65 más 13. Y eso tengo que ser más 1,70 y tengo que dividir entre 2. ¿Cuánto sale el resultado? 174. Ya. Ya. Entonces, si tomáramos en cuenta, por ejemplo, esta talla que saldría 1,74, entonces, ¿qué hago? Me voy a esa tabla al final del crecimiento y me fijo dónde está 1,74. A los 19 años, 1,74 estaría, que es 1,70, 1,75 estaría más o menos acá. Es una buena talla para nuestro medio, estaría más o menos por acá. Este sería más o menos su patrón de crecimiento de este muchacho. Por lo tanto, este es su canal de crecimiento, porque he calculado que a los 19 años más o menos tendría que estar midiendo 1,74. Entonces, más o menos debería estar aquí aproximadamente. 1,70, aquí sería 1,80, 1,75, sería más o menos por acá. Este sería su carril de crecimiento. 1,70, 1,75, 74 sería por acá. Su carril de crecimiento sería este. Vamos a imaginar que mi talla, al final, digamos que me ha salido 1,65. Al final. Entonces estaría 1,65 acá. 1,60, 1,65. Entonces, su canal de crecimiento es este. Por lo tanto, si me viene a buscar una mamá, digamos, donde empieza la preocupación, que es alrededor de los 14 años, recién están interesados en su tamaño. Entonces dice, doctor, mi hijo es más pequeño que los de su curso. Entonces hacen el cálculo y resulta que cuando hagan el cálculo de la fórmula, realmente se dan cuenta que está lejos de la mediana. Antes de decirle a la mamá que tiene talla baja, aquí tienen que ver su perfil genético. Entonces miren al papá, miren a la mamá para saber cuánto debería medir al final. Y resulta que su resultado es que este niño está con un perfil genético de 1,65. Entonces digamos que este niño viene a buscarme a los 14 años y está midiendo 1,53, digamos, estaría justo acá. Entonces
Dice, es chiquito porque sus amigos son más grandes. Sí, es cierto, la mediana debería estar acá arriba, pero su perfil genético es este. Entonces, le tendría que decir a la mamá, su niño no tiene talla baja, está creciendo de acuerdo a sus expectativas genéticas. Entonces, no podría diagnosticarle talla baja, porque está en su carril. Podría diagnosticarle talla baja si me sale abajo esto, pero está en su carril. Entonces me va a preguntar, ¿y no puedo hacerle crecer más? Sí, podríamos hacerle crecer más porque podríamos aspirar al superior, más menos 5, ¿se acuerdan? Entonces, podríamos decirle, ok, podemos intentar que crezca más, pero para que crezca más, tampoco le voy a decir que va a crecer hasta acá, que es poco probable. No puedo decir que no es posible, pero es poco probable. Entonces, les diré, lo más probable es que si su meta era 1,60, podríamos aumentar al 1,65. Y si es que le dan mucha comida con la idea de que crezca, lo único que van a hacer es hacerlo engordar. Entonces, esto tiene que quedar claro. Si quiero que crezca, puedo apuntar al perfil superior, tal vez incluso un poquito más arriba, pero debo saber de que para que crezca tiene que dormir bien, para que se secrete la hormona del crecimiento, que lo hace en la noche. Tiene que ser actividad física, no tiene que engordar y tiene que tener un ambiente social estable, sin estrés. Y podríamos decir que esas son las reglas mágicas para crecer. Entonces, en conclusión, aquí diríamos de que hemos repasado cómo calcular el perímetro cefálico, hemos calculado cómo calcular el peso en diferentes edades, hemos practicado cómo calcular la talla para la edad, les he explicado que cuando su talla para la edad le sale talla baja, antes de decir talla baja tienen que hacer metagenética, y si su metagenética está adecuada, no decirle que tiene talla baja, sino que está en su metagenética, y que solamente pueden ayudarlo a crecer a su expectativa superior dentro de su metagenética. Y les he indicado cuáles son las situaciones que deben saber. Ustedes deben saber que, si bien les he explicado más o menos cuánto aumenta por mes un niño de tamaño, estos son cálculos estimativos y sirven para hacer estimaciones, porque existe mayor probabilidad de que el crecimiento de los niños e incluso de los fetos ocurra en estirones y no de manera constante. Por lo tanto, en lugar de ir creciendo poquito a poquito, no crece, y ¡rum!, en una semana se estiran. Y eso explica por qué estos niños tienen dolores del crecimiento, porque los tendones, músculos y articulaciones se estiran de un momento a otro. ¿Verdad? Bien, el empuje puberal es importante y hay que recordar dónde empieza. El empuje puberal en las niñas empieza a los 10 y finaliza a los 18, en los niños a los 12 y finaliza a los 20. Muy importante. Bien, esto también es importante recordar en relación a los patrones del crecimiento. Fíjense ustedes de que al principio lo que más crece es la cabeza, ¿no? Fíjense cómo hasta cerca de los 3 años el cerebro ha crecido el 80%. Lo que va a crecer a continuación es menos del 20%. Es muy importante, por lo tanto, una buena nutrición en este periodo. Fíjense ustedes cómo el crecimiento linfático crece casi igual que la cabeza, pero no para, se sigue disparando por encima. Por lo tanto, un motivo frecuente de consulta de los padres es: doctor, mi hijito tiene bolitas en su cuello, han aparecido bolitas detrás de su cabecita. Son las adenomegalias como consecuencia del crecimiento linfático. Estas deben ser pequeñitas, no deben superar más de 1 centímetro, exagerando 1,5, deben ser simétricas, no deben estar asociadas a signos de inflamación, calor, rubor, dolor, y básicamente demuestra de que este niño está desarrollando su sistema linfático, ¿no es cierto? Otro motivo de consulta es: doctor, no está desarrollándose bien el niño, sus genitales no crecen, doctor. Claro, no van a crecer hasta que más o menos empiecen sus hormonas sexuales acá, y aquí empezará a estirarse el crecimiento del pene y de los testículos. Y estas hormonas sexuales harán que el niño empiece a crecer más, porque será el plus, aparte de su hormona del crecimiento, serán las hormonas sexuales. Curiosamente, cuando esto ocurre, las niñas dejan de crecer. El niño se dispara,
pero las niñas dejan de crecer porque en el momento en que las niñas empiezan a producir mayor cantidad de hormonas y les viene la regla, se produce la calcificación de los núcleos de osificación. Y es por eso que las niñas nos vienen ganando por la ventaja hasta que les viene la regla. Les viene la regla y empiezan a crecer más lento hasta que dejan de crecer y nosotros disparamos. El desarrollo es la comparación de niños eh, en términos de sus habilidades y los hitos del desarrollo es esto, básicamente la comparación de la adquisición de habilidades de pacientes con muchos niños normales. Este es el desarrollo que se valora en nuestro carnet de salud que está aplicando el ministerio, que es muy simple, pero es una herramienta de inicio básica, donde están acá el motor grueso, el motor fino, un poco de el lenguaje y un poco de los sentidos. Cada uno de estos valora esto. Cuando viene un niño al hospital, lo que hacemos es preguntar si patalea y también fijarnos si el niño nos lo permite y ver esto, ¿no? Pero básicamente esta primera herramienta es simplemente para ver cómo está. ¿Cómo podríamos aplicar esto a esta herramienta? Lo que tienen que saber es que generalmente un niño al final del periodo, por ejemplo, al final de los 6 meses, el niño debe haber cumplido más de la mitad de los puntos esperados. Más de la mitad. Vamos a ver un ejemplo acá. A los 6 meses tiene 1, 2, 3, 4 cosas que hacer. Más de la mitad, ¿cuántos serían? Serían 3. Por lo tanto, tendría que sostener la cabeza, agarrar los objetos y acepta y agarra juguetes. O podría ser, agarra objetos, acepta y agarra y sostiene la cabeza. Le falta un hito. Le falta un hito nada más. Ok, es aceptable. Lo va a hacer aquí. Y lo volveré a citar y volveré a ver si es que este ya ha hecho y está empezando a entrar en este otro. Pero ¿qué pasa si viene al final de los 6 meses y cumple la mitad o menos? Ya son 6 meses y solamente cumple 2 de estos 4. Pueden ser estos 2, pueden ser estos 2 o cualquiera, pero cumple la mitad o menos. A este ustedes lo diagnostican como retraso del desarrollo y lo envían para valoración por psicología y por neurología. Existe la posibilidad de que no sea una alteración del desarrollo y que sea solamente un retraso individual que ocurre en algunos niños que no corresponden a la mayoría. Pero otro tanto sí puede tener un retraso del desarrollo. Su obligación es mandarlo como el diagnóstico de retraso del desarrollo si al final de todo este periodo cumple menos de la mitad. Otro ejemplo, de 10 a 12 meses debe gatear, buscar objetos, decir no con la cabeza, tomar la taza solo. No, hace solo 2, es menos de la mitad. Es la mitad o menos, no. Retraso del desarrollo y lo valoro. Psicología y psiquiatría. No, cumple 3 de los 2, de los 4. Ah, está bien, perfecto. Me falta esto, muy bien. Entonces usted, señora, tiene que hacer estos ejercicios, jugar con el niño, bla, bla, bla. Les van explicando cómo tienen que hacer y que vuelva otra vez. Seguramente acá lo cumplirá. Seguramente acá lo cumplirá. En el supuesto caso de que no cumpla, no, son macanas. Lo mandan a crecimiento y desarrollo aunque le falte uno. Hay algún problema que puede estar ocurriendo, que tal vez es neurológico, motor, etc. Pero la mayor parte de las veces van bien. ¿Está claro cómo tienen que utilizar esta tabla de los hitos del desarrollo? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Al principio nos mostró los aumentos que tiene que tener en peso, en talla y en perímetro en el primer semestre y en el segundo. Eso no varía si es niña o niño, ¿verdad? Al principio no, la variación es muy insignificante. En realidad sí hay una pequeña variación, pero es tan pequeña que no vale la pena considerarla. Entendido, doctor. Y el aumento que nos dijo, al principio ahí, en la primera semana hay una pérdida. ¿Esa pérdida no contrae un aumento compensatorio que quizás podría ser variar en algunos casos a los valores que no se dan en el primer semestre? Es que es una pérdida fisiológica, no es una pérdida patológica. Por lo tanto, una vez que el niño pierde ese peso, lo recupera. Lo recupera al poco tiempo y de ahí en adelante empieza a crecer conforme se espera el crecimiento. Los 20 a 30 gramos por día el primer semestre, los 2.5 centímetros de la talla el primer semestre, etc. Una cosa muy distinta es que un niño haya dejado de crecer porque tuvo una neumonía y estuvo hospitalizado, por decirte una neumonía complicada, que estuvo hospitalizado un mes en el hospital.
durante ese tiempo no creció bien. Ok, una vez que superes la neumonía, ese niño va a hacer crecimiento compensatorio. Ese niño sí va a hacer crecimiento compensatorio y va a crecer mucho. Él tendría que aumentar el doble del peso estimado y se recuperaría rápidamente. La talla en un mes no creo que se afecte significativamente, pero el peso sí. La talla necesita varios meses para afectarse porque te acabo de mostrar que se altera lentamente. Un prematuro que ha nacido con bajo peso, este prematuro va a hacer crecimiento compensatorio. Para decir prematuro por X o Z razón. Ok, entonces ha nacido, ponte con 2.500 o con 2. Si todo el tiempo aumentaría 20 a 30 gramos, 20 a 30 gramos, nunca alcanzaría a los de su grupo. Pero eso no ocurre en la realidad. En la realidad, cuando tenga ya un año, ese va a pesar y medir exactamente lo mismo que el otro, que nació con buen peso y con buen tamaño, y que no fue prematuro, porque el prematuro ha hecho un crecimiento compensatorio. Entonces, doctor, el crecimiento compensatorio solamente se da cuando hay algo patológico, no fisiológico. Cuando hay algo patológico, exacto. Cuando es fisiológico, todo debería estarse moviendo dentro de los estándares esperados. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien, creo que hasta aquí hemos llegado con la sesión del día de hoy y ya nos estaremos reuniendo nuevamente en otra actividad. Bien, muchas gracias por su participación y por haberme acompañado en esta actividad. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Cuídese, doctor. Muchas gracias.